De acuerdo. He vuelto. Tomé un poco de café. Entonces, comentábamos a diálogos con Leuco. Me parece. Y voy a dar paso a leer un fragmento de este diálogo en el que da una vuelta de tuerca al mito de Eurídice y Orfeo. Desde un humor ácido, como es su estilo, como ya lo comentamos. Es un libro hermoso, ¿no? Esta edición de Tusquets, que es muy bonita. Hay otra de Seix Barral. Esta traducción es de Esther Benítez, que es una de las traductoras ícono de la obra de Pavese. Y que todos sabemos que pues, las mejores traducciones de Pavese las hizo Guillermo Fernández. Aquí, por cierto, está el libro. La poesía completa del UNAM de Pavese, y esta está traducida por Guillermo Fernández, que entre muchos otros poetas y narradores italianos que tradujo, pues está Pavese, y es uno de los grandes aportes a la cultura y a la literatura de México y en español. Por las traducciones de Benítez me parece que son aceptables, tampoco es mi oficio, yo no me dedico a traducir, pero son un legado también de la obra, me parece, ¿no? Y esta colección es bonita. Entonces, está bueno, vienen notas, vienen los personajes, nombres, cuadros sinópticos, está muy organizado. El inconsolable 85. El inconsolable. Todos los diálogos tienen una reflexión previa, breve, al texto. Todas, ¿no? Entonces antes del diálogo aparecen 4 o 5 líneas que abordan una reflexión sobre lo que plantea el diálogo y sobre lo que plantea el mito. El sexo, la ebriedad y la sangre recordaron siempre el mundo subterráneo y a más de uno prometieron bienaventuranzas ectónicas. Pero el tracio Orfeo, cantor, viandante por el Hades y víctima lacerada como el propio Dioniso, valió más. Hablan Orfeo y Baca. Orfeo. Ocurrió así. Subíamos el sendero entre el bosque de las sombras. Ya estaban lejos el cosito, Estigia, la barca, los lamentos. Se vislumbraba sobre las hojas el resplandor del cielo. Yo oía a mis espaldas el crujir de sus pasos, pero yo estaba aún allá abajo y tenía encima aquel frío. Pensaba que un día debería retornar, que lo que ha sido volverá a ser. Pensaba en la vida con ella, como era antes, en que otra vez acabaría. Lo que ha sido será. Pensaba en aquel hielo, en el vacío que yo había cruzado y que ella llevaba en los huesos, en la médula, en la sangre. ¿Valía la pena revivir aún? Lo pensé y vislumbré el resplandor del día. Entonces dije, acabe ya, y me di la vuelta. Eurídice desapareció cual se apaga una vela. Sentí solo un chillido, como de un ratón que escapa. Orfeo decide, según esta versión, abandonar y no resucitar a Eurídice. Y decide no hacerlo a partir del recuerdo. Hay una frase en los diarios de Pavese que dice, uno vive para hacer recuerdo en los otros. Y lo decía constantemente, en los diarios lo dice constantemente, ¿no? Le obsesionaba el recuerdo, la memoria, y afirmaba tajantemente que uno no es nada y que no viene a nada al mundo más que hacer un recuerdo para los otros. Y en
este fragmento, en este inicio del diálogo, hay esa preocupación también por el recuerdo, y a partir del recuerdo y del dolor del recuerdo, de esta frialdad de Eurídice que él muestra, pensaba en aquel hielo, en el vacío que yo había cruzado y que ella llevaba en los huesos, en la médula, en la sangre. ¿Valía la pena revivir aún? Entonces, a partir del dolor, del recuerdo doloroso y el recuerdo del frío, de Eurídice es que decide renunciar a su resucitación y renunciar a la relación y renunciar al amor, ¿no? Entonces me parece maravilloso y doloroso, pero es una vuelta de tuerca genial para el mito un tanto romanticeado por la historia, ¿no? Entre Eurídice y Orfeo. Entonces me parece que es un acierto. Entonces, parece que es un suicida que se mató en un cuarto de hotel con somníferos, probablemente, casi lo puedo asegurar, con polvo, no con pastillas. Pertenece a este gremio que es muy amplio y es una lista interminable de artistas suicidas y, y de los locos, ¿no? También pues de los melancólicos, de los tristes. Yo desconozco en sí estos rasgos. El depresivo es muy poco probable que se mate porque no tiene la fuerza suficiente para matarse, ¿no? El depresivo no tiene energía. El depresivo está acostado, está llorando. Es una roca, es inerte. El maníaco depresivo, hasta donde sé, pues es generalmente los periodos de manía cuando crea arte. En caso de, hablamos de arte aquí. Crea cuando, en periodos de manía, crea arte o puede suicidarse. Que es una manera de crear también, ¿no? La muerte como creación, que también es un tema interesantísimo y muy abordado también ya por muchísima gente. Pero este depresivo, o maníaco depresivo, o melancólico, que en estos rangos es la tristeza, que puede estar triste, la depresión aguda, y la melancolía, ¿no? Que es la profundidad completa del estado del dolor, ¿no? Es complejo y es difícil hablar de todo esto, y me parece que lo va a hacer siempre. Pero todo esto parte de la palabra melancolía, por ejemplo, se la demos a Hipócrates y toda esta cuestión de los cuatro humores, que era como se designaban las personalidades en la antigua Grecia. Y es un caso muy interesante el de Walter Benjamin, porque él, a pesar de ya ser un hombre del siglo XX, de mitad del siglo XX, seguía considerando los cuatro humores clásicos de la antigua Grecia como los mejores intérpretes del humor del hombre, del ser humano. Y él se consideraba un melancólico, ¿no? Hizo sus estudios propios de su año de nacimiento y los astros y toda esta cuestión, tanto esotérica, astrológica, ligada a lo astronómico también, aunque no les guste a los científicos. Pero bueno, Benjamin seguía considerando los astros como los que designaban en la tristeza o la felicidad y tu condición en el mundo y en la vida y en la existencia como ser. De allí que este libro de Sontag se llame Bajo el signo de Saturno, que es el título de un ensayo que le dedicó a Benjamin, un pensador muy admirado por Sontag y muy admirado por todos, ¿no? Hasta hoy, y por muchísimos escritores. Benjamin, que entre otros rasgos relevantes, sacó del olvido la obra de Baudelaire y al mismo Baudelaire, ¿no? Junto a Sartre, que Sartre también fue uno de los salvavidas de la obra de Baudelaire y que les debemos el conocer a Baudelaire, ¿no? Que es un poeta maravilloso. Por ejemplo, en el caso de Baudelaire, yo he escuchado comentarios alguna vez, varias veces, que a Baudelaire le faltó matarse, ¿no? Que Baudelaire debería de ser un suicida. Y es algo completamente ilógico. Baudelaire no podía ser un suicida. Baudelaire amaba la vida.
Baudelaire amaba la multitud. La soledad, como dice Benjamin, Baudelaire deseaba, anhelaba, quería la soledad entre la multitud. Esa es la soledad moderna, que es terrorífico, ¿no? El estar rodeado de gente y sentirte solo. La ciudad enorme, repleta de gente, contiene una soledad terrible, ¿no? Y Baudelaire fue el que se arrojó a esa soledad y se arrojó voluntariamente a la taberna, a la prostitución, a la enfermedad venérea, ¿no? A la adicción. Y no podía ser un suicida. Baudelaire era un entregado de la calle y de la modernidad de la ciudad, que lo que menos pensaba era en suicidarse. Tuvo un intento suicida, entre comillas, con un cuchillo, cuando era joven, más joven, un veinteañero Baudelaire. Pero fue una herida muy superficial que se hizo en el pecho a partir de un despecho amoroso, ¿no? Con una prostituta, claro. Pero fue meramente, creo que un acto de exploración por parte de Baudelaire con el suicidio. Pero no, es ilógico pensar en un Baudelaire suicida, ¿no? Como con Pavese, que es un caso muy distinto, o el de Benjamin, que termina suicidándose también, aparte de su raíz melancólica que él reafirmaba, la persecución fascista, ¿no? Ante los judíos, todo esto. En fin, voy a leer un fragmento de este ensayo que es maravilloso, que habla precisamente del melancólico y que todo el tiempo está el fantasma en Sontag de Benjamin, al cual le dedica este hermoso ensayo, bajo el signo de Saturno. En la mayor parte de sus retratos tiene la mirada baja, la mano derecha en el rostro. El más antiguo que conozco lo muestra en 1927. Tiene 35 años, con cabello oscuro ondulado sobre una frente alta y un bigote sobre el grueso labio inferior, juvenil, casi guapo, con la cabeza baja, sus hombros envueltos en la chaqueta, parecen empezar tras sus orejas. Su pulgar se apoya en la mandíbula, el resto de la mano, un cigarrillo entre el índice curvado y 3 dedos. Le cubren la barbilla, la mirada baja tras de sus gafas, la suave y soñadora mirada del miope. Parece salir flotando hacia el extremo izquierdo inferior de la fotografía. En una foto de finales de los años 30, el cabello ondulado casi no ha retrocedido, pero no queda ni rastro de juventud ni de guapura. El rostro se ha ensanchado y la parte superior del torso no solo parece alta, sino enorme, hinchada. El bigote más grueso y la mano regordeta, doblada, con el pulgar hacia abajo, le cubren la boca. La mirada es opaca, o solo más absorta. Podría estar pensando o escuchando. El que se esfuerza por escuchar no ve, escribió Benjamin en su ensayo sobre Kafka. Hay unos libros tras su cabeza. Voy a leer algunos de los registros que tengo. Así describe la soledad de Proust, que tira del mundo hacia abajo, hasta su vórtice. Explica cómo Kafka, igual que Klee, era esencialmente solitario. Cita el horror de Robert Welser al triunfo en la vida. No es posible valerse de la vida para interpretar la obra, pero sí se puede emplear la obra para interpretar la vida. La influencia de Saturno vuelve a la gente apática, indecisa, lenta. Escribe en El origen del Trauspiel, una palabra alemana, 1928. La lentitud es una característica del temperamento melancólico. El desatino es otra. Por observar demasiadas posibilidades, por no notar la propia falta de sentido práctico, y la terquedad por el anhelo de ser superior dentro de uno mismo.
Benjamin recuerda su terquedad en los paseos de su infancia con su madre, que convertía pautas insignificantes de conductas en pruebas de su aptitud para la vida práctica, reforzando así lo que era inepto, mi incapacidad aún hoy de prepararme una taza de café. Es una cita a Benjamin Sontag. Mi incapacidad aún hoy de prepararme una taza de café, y soñadoramente recalcitrante en su naturaleza. Cita. Mi hábito de parecer más lento, más torpe, más estúpido de lo que soy tuvo su origen en tales paseos, y tiene el gran peligro concomitante de hacerme creer que soy más rápido, más diestro y más astuto de lo que en realidad soy. Y de esta terquedad proviene, antes que cualquier otra cosa, una mirada que parece no ver una tercera parte de lo que percibe. Para el personaje nacido bajo el signo de Saturno, el tiempo es el medio de coacción, de la inadecuación, de la repetición, mera realización. En el tiempo se es solo lo que se es, lo que siempre se ha sido. En el espacio se puede ser otra persona. El escaso sentido de la orientación de Benjamin y su incapacidad de leer un callejero se convierten en su amor a los viajes y en su dominio del arte de extraviarse. El tiempo no nos da mucho plazo, nos lanza desde atrás, sopla sobre nosotros por el estrecho embudo del presente hacia el futuro. Pero el espacio es ancho, lleno de posibilidades, posiciones, intersecciones, pasajes, giros en U, callejones sin salida y calles de un solo sentido. Realmente demasiadas posibilidades. Como el temperamento saturnino es lento, proclive a la indecisión, a veces hay que abrirse paso con un cuchillo. A veces terminamos volviendo el cuchillo contra nosotros. Entonces leamos Bajo el signo de Saturno de Sontag, en la tercera y última parte de esta noche. Voy a leer un poema de Francisco Hernández que lo vinculo más con la tristeza, y con la tristeza profunda y con la depresión, más que con la melancolía. A diferencia de Pavese, que sí me parece un melancólico, y Benjamin, bueno, evidentemente también. Y Sontag es una persona creadora, muy inteligente y muy analítica. Entonces, en la tercera parte vuelvo y leo un poema en prosa de Francisco Hernández.